Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado ¿Quién podrá habitar en el lugar santo que tú habitas? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, iniciamos unos procesos en los que pretendemos aprender cómo es que le agradan las cosas al Señor, cómo espera cómo espera Él que nosotros hagamos las cosas, cómo Él está esperando que nosotros actuemos en relación al mundo, a las circunstancias, a las demás personas y, por ende, cómo actuamos en esa relación que tenemos con Dios. Pero nosotros debemos recordar que Dios resume la ley y los profetas, como dice la palabra, en dos mandamientos, en el de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Quiere decir que lo que le agrada a Dios, que lo que se establece como requisito para yo vivir una eternidad en la presencia del Señor, en la gran mayoría de las cosas tiene que ver en mi relación con los demás. Nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra materia a aprobar es la relación que tenemos con los demás, es nuestra relación con el prójimo. Ese es parte del principio básico de agradar a Dios. En la relación con los demás está nuestra santidad. En la relación con los demás está nuestra verdad. En relación con los demás está nuestra justicia. Entonces, el salmista en el capítulo 15, Salmos 15, versículo 1, David dice: Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Lo que está preguntando David es cuáles son las características o cuál es la manera de actuar de una persona que pueda acceder a vivir en la eternidad en la presencia del Señor. La pregunta de David tiene que ver en cómo tengo que hacer las cosas. ¿Qué tengo que hacer para yo lograr acceder a la vida eterna en la presencia del Señor? Nosotros como creyentes tenemos una claridad en este tema. Nosotros alcanzamos la salvación a través de la fe en Cristo, a través de el arrepentimiento, a través de un cambio de vida. Quizás las dos primeras, el que creer en Cristo, en proceder al arrepentimiento, son cosas que nosotros podemos cumplir, pero quizás la más difícil es entender el cómo debemos actuar con los demás. Por eso, el salmista nos dice en el versículo 2, ¿quiénes pueden entrar? A partir de ahí nos va a decir quiénes pueden entrar a ese lugar santísimo con el Señor. Dice, solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros podemos hacer lo bueno y practicar la justicia con los demás. Nosotros podemos pensar la verdad, pero ¿a quién le decimos la verdad? A los demás. O sea, si nos damos cuenta, este versículo 2 ya nos está diciendo que la manera de acceder a la presencia del Señor y vivir en la eternidad con Él tiene que ver con nuestra relación con los demás, haciendo lo bueno, practicando la justicia, pensando la verdad y hablando con la verdad. Pero también la palabra agrega en el versículo 3, solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Entonces, estamos viendo que todas las cosas tienen relación con nuestro prójimo, que si hay una manera de acceder a ese cambio que nosotros necesitamos de nuestra vida, como el tercer elemento de nuestra salvación. Recuerdo, la fe en Cristo, el arrepentimiento y el cambio de vida. Estamos enfocándonos en ese cambio de vida. Ese cambio de vida, que es el tercer elemento de nuestra salvación, tiene que ver, como lo estamos viendo, con hacer lo bueno, practicar la justicia, pensar y hablar la verdad, no hablar mal de nadie, no buscarle el mal a nadie, no ofender a nadie.
nadie. Pero también agrega la palabra en el versículo 4, dice, solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios, solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. La palabra me está diciendo que en esa relación con los demás, yo también tengo que ser selectivo. No estamos hablando de odiar. Esta palabra despreciar no quiere decir despreciar. Quiere que nosotros seamos conscientes de evitar relaciones a no ser por la evangelización con los demás, si consideramos que esas personas son de mala influencia y están llenos de maldad. Dice que despreciar a quien merece desprecio. Nosotros en nuestra evangelización buscaremos a los pecadores, buscaremos a los que no conocen de Cristo, pero va a llegar un momento en que en nuestra vida tenemos también saber a quién podemos escoger y permitirle la entrada a nuestro corazón. Nosotros no podemos ser tampoco desapercibidos o ignorantes de las estrategias de la maldad. Recuerde siempre que como Dios usa a las personas para el bien, el enemigo también usa a las personas para el mal. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que vivamos atentos a ese concepto de saber que hay personas que son usadas por la maldad. Pero también dice que respetemos a nuestros hermanos que honran a Dios. Y también agrega que las personas que cumplen lo que prometen, aún salgan perjudicadas por eso que prometieron, lo cumplen. O sea, está hablando de lo que dice un versículo bíblico en otra parte en los evangelios, que el sí del cristiano sea sí y el no sea no. O sea que nosotros estamos hablando de personas que están buscando la manera de entrar a la vida eterna con el Señor. Y nos dice claramente que nosotros podemos entrar a esa eternidad con el Señor si practicamos lo bueno, si practicamos la justicia, si hablamos y hacemos y actuamos en verdad, si no le hacemos mal a nadie, ni buscamos el mal de nadie, ni hablamos mal de nadie, ni ofendemos a nadie, si tenemos selección en nuestras relaciones, si respetamos a nuestro hermano creyente en el Señor, pero también que si tenemos palabra, si cumplimos nuestra palabra. También en el versículo 5 del Salmo 15 dice, solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente, quien así se comporta, vivirá siempre seguro. ¿Qué está diciendo el versículo 5 del capítulo 15? Dice, aquella persona que hace favores sin esperar recompensa, aquellas personas que hacen el bien sin esperar que se les devuelva, aquellas personas que hacen el bien, prestan dinero, ayudan a los demás, hacen favores sin esperar recompensa, sin esperar retribución. Aquellas personas que no se prestan por el pago de dinero a burlar la justicia en contra de un inocente. No se presta para dar testimonio a personas malvadas. No se presta para que sea metido en estrategias para perjudicar a otras personas. La palabra nos dice en el versículo 5 del Salmo 15, nos dice, estas personas vivirán siempre seguras. Quien así se comporta vivirá siempre seguro. Entonces, cuando nosotros nos estamos preguntando cómo es la manera que Dios espera que nosotros actuemos para que podamos acceder a la vida eterna, a ese lugar santo donde Él vive y pasemos la eternidad con Él, es clara y definida. Dice, tenemos que hacer lo bueno, practicar la justicia, hablar y pensar la verdad, no hablar mal de nadie, no buscar el mal de nadie, no ofender a nadie, despreciar al malvado hablando de la selectividad, respetar al que cree en Cristo Jesús, tener palabra y cumplir lo que decimos. Hacer favores sin esperar recompensa, no prestarnos para que la justicia castigue a un inocente. Este tipo de personas tendrá acceso al lugar santísimo donde vive el Señor por la eternidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén y amén.